Hola, buenos días. Bienvenidos al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada y a la jornada técnica organizada por la Comisión de Seguridad y Salud, titulada Actuaciones del arquitecto técnico en el montaje, utilización y desmontaje de andamios tubulares. En primer lugar, hay que excusar a nuestra presidenta, Maripaz García, que a última hora tenía un problema de agenda que no puede hacer la presentación de la jornada. La jornada la vamos a plantear siguiendo el siguiente índice, en el que en un periodo de tiempo de 45 o 50 minutos intentaremos hacer una exposición teórica de las actuaciones del arquitecto técnico frente a al montaje, la utilización y desmontaje de los andamios tubulares, y después nos hará la presentación José Puente, que es el director de calidad y prevención del AIE España, el que cuenta ya, que está con nosotros conectado y que nos hará una exposición práctica de cómo todos los requerimientos, los requisitos legales se trasladan a la aplicación práctica. Como he dicho, el índice de la jornada se desarrolla en estos 7 puntos. Empezaremos con lo que es una definición de andamio, nos situaremos. Haremos un paso rápido por lo que es la normativa de aplicación y nos centraremos ya en el tema de andamios complejos y específicamente en los andamios tubulares con su plan de montaje, utilización y desmontaje. Así, para acabar con la dirección y la inspección de estos andamios. Empezamos con la definición de andamio. Según la norma UNE, 12.810 y la 12.811, un andamio es un equipo de trabajo compuesto por una serie de elementos montados temporalmente o instalados de manera permanente que están previstos para realizar trabajo en altura y que permiten el acceso a los distintos puestos de trabajo, así como el acopio de herramientas y materiales necesarios para la realización de esos trabajos. Bien, la norma UNE 76.501 nos define lo que son andamios de obra como una estructura auxiliar y desmontable utilizada en la construcción para la ejecución de distintas unidades de obra donde influye decisivamente la altura. A los efectos del cumplimiento de la normativa, dimensiones, condiciones de seguridad y acceso, el andamio de obra se considera lugar de trabajo. Hay que dejar claro que un andamio de obra es un lugar de trabajo que acoge diferentes puestos de trabajo. Siguiendo con las definiciones, nos vamos centrando ya en lo que son andamios tubulares, que no lo define el Sexto Convenio General del Sector de la Construcción y lo define como aquello en la que todas o algunas de sus dimensiones son determinadas con antelación mediante uniones o dispositivos de unión fijos permanentemente sobre los componentes. Dice que se compone de placas de sustentación, placa base y husillo, módulos, cruces de San Andrés, largueros longitudinales y diagonales. Y se complementa con plataformas, barandillas y en ocasiones escaleras de comunicación integradas en el propio andamio. Y por último, la definición que aportamos es la de andamios complejos, que lo veremos con mayor detenimiento. El andamio complejos podemos decir que son aquellos que expresamente se recogen en el apartado 4.3 del anexo 2 del Real Decreto 2177/2004. Lo veremos más adelante. Bien, una vez que hemos definido lo que es el andamio, hemos llegado desde el andamio en general, andamio de obra, andamio tubular, andamio complejo, vamos a hacer un paso rápido sobre la normativa de aplicación. En el tema de montaje, utilización y desmontaje. Como no puede ser de otra manera, hay que cumplir con las prescripciones que nos dice la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Y en este punto sí que hago una llamada y comentamos el artículo 41, que es obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. En ese artículo dice que los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que estos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, formas y para los fines recomendados por ellos. Sigue el artículo diciendo que tanto los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria y equipos de trabajo deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. No tenemos que olvidar que este artículo 41 ya está obligando tanto al suministrador como al fabricante a que el producto o el equipo que no facilita no pueda representar, no constituye una fuente de peligro para el trabajador y debe de suministrar información sobre la forma correcta de utilización por parte de los trabajadores. Otro de los aspectos que deberíamos de analizar es el Real Decreto 1627/97. Y este decreto, cuando se publicó originariamente en el punto 5 de la parte C del anexo cuarto, es decir, la parte C es las condiciones o las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo en el exterior de los locales, marcaba ya en el punto 5, andamio y escalera, unas condiciones tanto de cómo se debería de proyectar, construirse y mantenerse los andamios para que evitara su desplome y su desplazamiento. Y ya marcaba algunas condiciones respecto a la inspección y la dirección de los trabajos tanto en el montaje como en utilización y desmontaje. Este punto 5 se modificó con la entrada en vigor del Real Decreto 2177/2004 y como no puede ser de otra manera se quedó como lo tenemos aquí. Los andamios, así como su plataforma, pasarela y escalera, deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. Es decir, toda la regulación que nos hacía en 1627 la deriva a la regulación por la normativa. Para analizar o estudiar esa normativa específica de aplicación en los andamios, vamos a empezar analizando la normativa a nivel europeo. En este caso, sabemos que tenemos la Directiva 89/655 del Consejo, en el que se modificó, tuvo una primera modificación por la Directiva 95/63 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. Tanto esta directiva como su primera modificación se traspuso al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1215, por el que se establecían las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo. Bien, esta directiva tuvo una segunda modificación a través de la Directiva 2001/45. Esta segunda modificación se traspuso al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 2177/2004 que modificaba el 1215/1997 y que establecía las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores del equipo de trabajo, ya concretamente en materia de trabajos temporales en altura. Esta directiva de la directiva marco, la segunda directiva de la directiva marco, la 89, se codificó a través, hizo un texto refundido a través de la directiva 2009/104, que es la directiva que tenemos en vigor codificada, ¿vale? Esta es como la normativa europea, a través de la directiva, se transpone al ordenamiento jurídico español. En una primera fase, 1215 del 97, y en una segunda fase, el 2177, que modifica la anterior, específicamente en materia de trabajos temporales en altura. ¿Vale? Como hemos dicho, es la normativa base, sería el Real Decreto 2177, y tenemos interesante que conozcamos y que sepamos, estudiemos la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. La última edición es del año pasado, 2021, y es muy interesante esta guía porque en realidad lo que nos está marcando en el único documento donde podemos, como ahora veremos, cuál es el objetivo, la finalidad, cuál es el contenido que debe tener el plan de montaje, utilización y desmontaje. Continuamos con la normativa de aplicación y el siguiente sería el sexto convenio general del sector de la construcción, que es de aplicación en todo aquello que no esté regulado o sea más restrictivo de la normativa que regula el aspecto del andamio. Y en concreto, el sexto convenio general del sector de la construcción, en el título 4, tiene unas disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a la obra de construcción. Y tiene un capítulo, el capítulo 2, específicamente dirigido a andamios, a todos los tipos de andamios,
¿vale? Y se desarrolla a través de los artículos 169 a 180. Muy interesante tenerlo también como referencia para la normativa, para las condiciones de seguridad, tanto en el montaje, utilización y desmontaje del andamio. Hasta ahí la normativa, teniendo en cuenta que el sexto convenio es solamente a efectos de todo aquello que no está regulado en la normativa básica del 2177. Pero también traía a colación la nota técnica de prevención, la que conocemos ya todas, que son documentos técnicos que no son de obligado cumplimiento, pero en realidad es la interpretación o la opinión o el criterio del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo sobre estos temas. Y específicamente la que a nosotros nos va a interesar para el día de hoy está la nota técnica de prevención 1015 y la nota técnica de prevención la 1016. Desarrolla específicamente tanto las normas constructivas como las medidas de seguridad, de prevención y seguridad que se deben implantar tanto en el montaje, utilización y desmontaje del andamio tubular. Siguiendo un paso más, tenemos la norma UNE, armonizada en E, que, como todos sabemos, una norma UNE es de obligado cumplimiento siempre y cuando haya un reglamento que nos obligue a ese cumplimiento. Como ahora veremos, estas normas UNE, la 12.810 y la 12.811, regula los andamios, tanto los andamios de fachada como el equipamiento de los trabajos temporales en obra a través de los andamios. Es importante tener esta referencia de las normas UNE porque, como después veremos, hay la posibilidad de, bueno, no quiero adelantar, pero la posibilidad de que el fabricante del andamio en su proceso de fabricación y de montaje tiene unos ensayos que están de acuerdo a las prescripciones de estas normas UNE y tienen un certificado que nos marca a través de una entidad certificadora que se cumplen las prescripciones de estas normas UNE. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí ya hemos llegado a lo que es la definición, lo que es la normativa de aplicación, que no se nos olvide que está constituida básicamente por el 2177. Y vamos a pasar ya a lo que es el andamio complejo. Dijimos, cuando definimos los diferentes tipos de andamio, que los andamios complejos son los que expresamente se recogen en el apartado 4.3 del anexo 2 del Real Decreto 1215 del 97, que lo modificó el 2177, como ya saben. Vale, y aquí nos dice que se considera andamio complejo las plataformas suspendidas de nivel variable de accionamiento manual o motorizada, instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas. Es decir, plataformas suspendidas de nivel variable, andamios colgados, de accionamiento manual o motorizada. Y también se incluye las plataformas elevadoras sobre mástil, es decir, andamio eléctrico, cremallera sobre monomástil o bimástil. ¿Vale? Esa es la primera clasificación de andamio complejo. La segunda que nos hace el 1215 dice andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre el terreno natural, soleas de hormigón, forjado, voladizo u otro elemento, cuya altura desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 metros o disponga de elementos horizontales que salven vuelo y distancias superiores entre apoyos de más de 8 metros. Se efectúan los andamios de caballete o borriqueta. Es decir, el andamio de borriqueta es un andamio simple, un andamio complejo. Y el andamio constituido por estos elementos prefabricados que están apoyados en el suelo, en el terreno natural, una solera o en un forjado, en cualquier voladizo, siempre que la altura desde el nivel inferior del apoyo, es decir, el nivel inferior de la placa base, hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 metros. O dispongan de elementos horizontales que salven vuelo y la distancia entre apoyos sean superiores a 8 metros. En este caso, se consideran andamios complejos. También se consideran andamios complejos los andamios que estén instalados en el exterior sobre azotea, cúpula, estructuras superiores, cuya distancia entre el nivel de apoyo y el terreno o el suelo exceda de 24 metros de altura. Es decir, si yo coloco
un andamio, independientemente de la altura que tenga el andamio. Si el hecho de colocar este andamio en una cubierta, en una azotea, en una cúpula, que esté a una altura, a una distancia superior a 4 metros desde el apoyo del andamio a el suelo, el terreno donde se puede producir la caída, sea superior a 24 metros, lo consideraríamos también un andamio complejo. Y por último, el 1215 considera también andamio complejo las torres de acceso y torres de trabajo móviles en las que los trabajadores efectúen a más de 6 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. Es decir, la altura de esa torre de acceso, torre de trabajo, desde la placa base hasta la plataforma de trabajo del trabajador es superior a 6 metros. En este caso, tanto esa torre de acceso o esa torre de trabajo se considerarán andamios complejos. Vale. Una vez que hemos definido ya lo que son andamios complejos, nos queda por definir claramente lo que son estos andamios tubulares. Como antes hemos dicho, el sexto convenio no lo definía como lo tenemos hoy. Pues son andamios metálicos, aquellos en los que todas o algunas de sus dimensiones son determinadas con antelación mediante uniones o dispositivos de unión fijos permanentemente sobre sus componentes. Dice que se compone de placas de sustentación, que es la placa base y el husillo, módulos, cruces de San Andrés, larguero y tubo, longitudinales y diagonales. Y que se complementaban, como ya vimos, con plataformas, barandillas y en ocasiones con escaleras para la comunicación íntegra. Vale. Estos andamios tubulares se clasifican en andamios de fachada de componentes prefabricados, que son los modulares, que pueden ser de marco o multidireccionales, y andamios metálicos tubulares no modulares. En este caso serían los llamados andamios de tubo híbrido. Vale. Nosotros nos vamos a centrar en las actuaciones que tenemos que realizar en los andamios para el montaje, utilización y desmontaje de este tipo de andamios, andamios tubulares. Andamios de fachada de componentes prefabricados modulares, marco o multidireccional. ¿Vale? Bien, vamos a entrar a analizar el plan, el documento plan de montaje, utilización y desmontaje de andamios. El Real Decreto 2177 nos dice que cuando no se disponga de la nota de cálculo, ahora veremos lo que es una nota de cálculo, pero vamos a analizar lo que nos dice en ese punto 4.3. Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida. Vamos a ver lo que dice esto. ¿Qué es una nota de cálculo? Dice, cuando no se disponga de la nota de cálculo. La nota de cálculo es aquel documento donde se justifica la resistencia y la estabilidad de un andamio para la configuración estructural elegida. Es decir, para esa cómo se va a constituir el andamio, con esa configuración. Esa nota de cálculo, esa documentación en la que me justifica la estabilidad y la resistencia, debe de contener, por un lado, las características generales del andamio, es decir, la marca, el modelo, el fabricante, sus componentes. Por otro lado, tiene que analizar la configuración estructural, cómo se va a desarrollar. Y en este caso, con planos generales y planos de detalle. Y debe plantear en esas notas de cálculo una hipótesis de iniciales de carga, unas cargas permanentes y unas cargas variables. Las cargas permanentes las sabemos por el propio peso del andamio, mientras que en las cargas variables, en las que se puede ver afectada esa estructura, tendríamos que analizar, por un lado, las condiciones del emplazamiento y los puntos de apoyo, la resistencia del terreno, por ejemplo, más las cargas de servicio, como la carga que le puede representar el acopio de material o de herramientas o el propio peso de las personas trabajadoras. Y si procede, tendríamos que tener en cuenta también la sobrecarga de nieve o las vibraciones, las cargas representadas por las vibraciones y sobre todo las cargas que pueda representar el efecto vela de las mallas de ocultamiento. ¿Vale? Eso hay que tener en cuenta. Esa nota de cálculo la tiene que realizar una persona con formación universitaria que le faculte
a poder realizar en caso de edificación. La nota de cálculo del andamio debe estar realizada por un arquitecto técnico, un arquitecto ingeniero técnico. Aquí tenemos un poco el resumen de partir de cuándo se necesita esa nota de cálculo. Yo tengo una nota de cálculo, si el andamio ya posee esa nota de cálculo, ese documento que me justifica su resistencia y su estabilidad, y el montaje lo realizo con la configuración estructural contemplada en ella, es decir, la nota de cálculo se realiza para esta configuración estructural. Yo estoy montando el andamio con esa configuración. Si dispongo de la nota de cálculo y además lo monto tal y como dice esa nota de cálculo, directamente al montaje. Suficiente con la nota de cálculo. Si yo no dispongo de esa nota de cálculo del andamio y el montaje, según nos dice el Real Decreto 2177, se realiza según una configuración tipo generalmente reconocida, esa configuración tipo generalmente reconocida del fabricante, en ese caso, aunque no tenga nota de cálculo, no disponga de esa nota de cálculo, pero el montaje se realiza de acuerdo con esa configuración tipo directamente al montaje. Y en el caso de que no disponga de cálculo y no se realiza el montaje de acuerdo con esa configuración tipo, generalmente reconocida, en este caso tengo que realizar el cálculo de resistencia y estabilidad, de acuerdo con el anexo 4, las condiciones de disposiciones mínimas de seguridad, tanto en la obra como en los puestos de trabajo en el exterior del local, ¿vale? Tanto en el punto A, el apartado A del anexo 4 del Real Decreto 1727, y el apartado C de ese mismo anexo, ¿vale? Entonces, si yo dispongo de esa nota de cálculo y se va a montar con una configuración estructural que reconoce la propia nota de cálculo, directamente al montaje. En el caso que no disponga de esa nota de cálculo y el montaje se va a realizar con una configuración tipo generalmente reconocida por el fabricante, en ese caso también podré irme directamente al montaje. Sigue el anexo 2, el punto 4 del anexo 2, diciendo que en función de la complejidad del andamio elegido, ya nos definió lo que era un andamio complejo, ya nos definió que ya sabemos que era la plataforma suspendida, es decir, los andamios colgados, manuales, de tracción manual o mecánica, las plataformas elevadoras, monomaste o bimaste, andamio eléctrico, andamio cremallera. Los andamios prefabricados tubulares en el que la altura desde el apoyo hasta la altura de la andamiada superan los 6 metros o que tiene vuelos que salvar o que la distancia entre el apoyo es mayor a 8 metros. También considera andamios complejos la torre de acceso y la torre de trabajo que sean superiores a 6 metros. Y todos aquellos andamios prefabricados tubulares que se monte en plataforma, en terraza o a una altura superior a los 24 metros desde la cota de montaje al suelo donde podemos tener. ¿Vale? Pues en función de que si estamos en alguno de esos 4 tipos de andamios que se consideran andamios complejos, nos dice que el 2177 que deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior, es decir, como parte integrante de ese plan, como ahora veremos en la nota de cálculo, deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de esta actividad. Este plan de montaje podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completando con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. Es decir, siempre que sea un andamio complejo, tengo que redactar un plan de montaje, utilización y desmontaje. Que este plan, a grandes rasgos, en realidad es una guía de montaje, que lo que pretende es marcar un procedimiento de montaje para evitar la improvisación. Es decir, este plan de montaje, utilización y desmontaje, teniendo en cuenta el tipo de andamio, las características del andamio, el fabricante, la nota de cálculo del andamio. Lo que voy marcando es un procedimiento de cómo lo monto, en qué condiciones
de seguridad, lo monto, en qué condiciones de seguridad lo puedo utilizar y en qué condiciones de seguridad lo voy a desmontar, ¿vale? Ya el mismo decreto plantea que yo podría hacer un plan de montaje, utilización de montaje de carácter general, que se va a desarrollar específicamente con las características específicas con el detalle del andamio de que se trate. Por ejemplo, tendré en cuenta en el plan de montaje, utilización y de montaje general, tendré en cuenta que este andamio lo vamos a montar en un terreno con una capacidad portante, si es necesario un durmiente, si es necesario ampliar la capacidad del terreno donde lo voy a montar o en las condiciones del entorno donde lo voy a montar. Si tenemos una línea eléctrica o tenemos cualquier situación del entorno que pueda afectar a la seguridad en la utilización de ese andamio, ¿vale? Entonces, el primer paso que hace el Real Decreto es que me define lo que son andamios complejos. El segundo paso me dice todos los andamios complejos necesita que se elabore un plan de montaje, utilización y desmontaje por parte de una persona con formación universitaria, ¿vale? Y el siguiente paso que nos da el decreto es que, sin embargo, cuando se trate de andamios que a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, ¿vale?, en los andamios complejos, disponga de marcado CE por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan de montaje, utilización y desmontaje podrá ser sustituido por la instrucción específica del fabricante, proveedor o suministrador sobre el montaje, utilización y el desmontaje del equipo, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dicha instrucción. Vamos a traducir. El siguiente paso que nos da el decreto es que, vale, todos los andamios complejos necesitan plan, pero si los andamios complejos que hemos analizado antes son máquinas, están sometidas a la normativa de máquinas, tienen de obligado cumplimiento el Real Decreto 1644-2008, en ese caso, esos andamios que son máquinas tendrán un marcado C, es decir, tendrán una declaración de conformidad CE de prestaciones, tendrá unas instrucciones del fabricante y tendrá el correspondiente marcado CE en su expediente, ¿vale? Solamente las máquinas. Y dice, en este caso, cuando tengo mi marcado CE por ser una máquina, puedo sustituir el plan de montaje, utilización y desmontaje por las instrucciones del fabricante. Está en rojo el tiempo verbal. Podrá ser sustituido, ¿vale? No dice que automáticamente lo sustituya, sino que podrá ser sustituido. Vamos a dividir tanto pasos, ¿vale? Hubo una nota informativa de la Subdirección General de Trabajo y Asuntos Sociales en el 2005, que era nota informativa sobre andamios de servicio en elementos prefabricados, andamios tubulares apoyados en concreto. Y nos decía, bueno, vamos a leerla. Dice, la realidad actual supone que aunque existe normativa sobre el mercado CE, tanto respecto a las plataformas suspendidas de nivel variable, un andamio colgado es una máquina, como respecto de las torres de acceso y torres de trabajo móviles, ahí hay un asterisco, pues porque una torre de acceso o una torre de trabajo móvil no es una máquina y por lo tanto no puede tener un marcado CE. Dice, no existe aún tal normativa respecto al andamio de servicio o de fachada constituidos por elementos prefabricados, normalmente conocidos como andamios tubulares. Es decir, aunque ya te digo que hay marcado CE en las plataformas suspendidas, en andamios colgados y en los andamios cremallera, andamios eléctricos, monomástil o bimástil, aunque aquí se equivocó la propia Subdirección General, metiendo también las torres de trabajo y las torres móviles, decía que aunque eso sí que tienen marcado CE, hay andamios tubulares que dado que la Unión Europea no existe aún un acuerdo al respecto en materia de comercialización, por lo que no existe la imposibilidad real de poder aplicar dicha dispensa a ninguno de tal andamio con elementos prefabricados, es decir, el razonamiento que hace la Subdirección General, es decir, estos que son máquinas, pues muy bien, tienen su marcado CE, pero los que son andamios tubulares no hay ninguna normativa europea que le obligue a tener ese marcado CE. Y en este caso, no se puede aplicar dicha dispensa. Fíjate, ya aquí ha cogido que se puede
dispensar, ¿vale?, el cumplimiento del plan de montaje por las propias instrucciones del fabricante. Dice, no obstante, existen en el mercado andamios prefabricados que han seguido un proceso de fabricación sometido a ensayos y comprobaciones por entidades de certificación nacionales cuyos estándares de seguridad y calidad puede entenderse que son similares a los que se derivan de un marcado CE, respecto de los cuales la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podría no exigir, también tiempo verbal, podría no exigir el plan de montaje o utilización de montaje siempre que estas operaciones se realicen de la forma y con las condiciones establecidas en la instrucción del fabricante. El paso que da la Subdirección General de Trabajo y Asuntos Sociales es decir, oye, como hay fabricantes que están sometidos en todo su proceso de fabricación a estos ensayos, a estas comprobaciones de acuerdo a una normativa armonizada, pues podemos, si siempre que se estén certificados bajo esa norma UNE, podríamos suplir o dispensar del cumplimiento del plan de montaje por las propias instrucciones del fabricante. Esta nota técnica informativa del 2005 se corrigió, no rápidamente iba a decir, ¿no?, porque tardaron 6 meses en darse cuenta que las torres de acceso y las torres de trabajo no son máquinas, por lo tanto no pueden obtener el marcado CE, ¿vale? Entonces, lo que sí que tenemos que, en aplicación de lo que nos decía el Real Decreto, si es una máquina marcado CE, y ahora, si es un andamio tubular apoyado por fabricado, siempre y cuando esté certificado bajo el cumplimiento por una entidad certificadora, bajo una certificación de una norma UNE, en ese caso se podría sustituir o dispensar del cumplimiento del plan del montaje, utilización y desmontaje por las propias instrucciones del fabricante. Ahí tenéis de referencia las dos notas informativas, ¿vale? Bien, seguimos dando pasos. Se publica el 4º Convenio General del Sector de la Construcción. En cualquier momento podemos interrumpirme y si hay alguna duda que nos está quedando claro, directamente sobre el chat podemos plantearla. Pero el planteamiento de la exposición es que vamos a ir dando paso hasta el último problema o la última situación en la que podremos decir tengo toda la seguridad y tengo toda la fuerza legal como para decidir que es suficiente la aplicación de la instrucción del fabricante cuando voy a montar este tipo de andamio. Ahí nos vamos a pasar al final de la exposición, de adelanto. Bien, seguimos el siguiente paso, que sería la publicación del 4º Convenio General del Sector de la Construcción. Y fíjate lo que dice en el artículo 181.4. Conforme a la circular CT 39/2004 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hago un inciso. He intentado encontrar esta circular por todos los medios. Por todos los medios. Y algunos medios, bueno, no voy a decir más. Por todos los medios. Esa circular no está colgada en ningún sitio de la Inspección de Trabajo. ¿Vale? Pero bueno, a ver lo que dice. Lo recogí así el 4º convenio, que conforme a esa circular, en el caso de aquellos tipos de andamios normalizados, por ejemplo, metálicos tubulares prefabricados o torres de acceso móviles, que no pueden disponer del marcado CE por no haberse adoptado dicha exigencia legal en el ámbito europeo, pero que sus fabricantes han sometido a la realización del ensayo exigido en documentos de armonización europea y cuentan con el correspondiente certificado de ese producto expedido por un organismo nacional de normalización, primer fallo. El que te da un certificado no es el organismo nacional de normalización, no es AENOR. El que me emite el certificado que este producto está de acuerdo, certifica, está de acuerdo a la norma UNE 12.810, 12.811, una entidad de certificación, ¿vale? Mientras no se establezca la exigencia del marcado CE, que es el caso, se aplicará, tiempo verbal, se aplicará la posible sustitución del plan por la instrucción del fabricante siempre que el andamio se monte según una configuración tipo establecida en las citadas instrucciones y para la operación y uso establecido en el mismo. ¿Vale? El 4º convenio coge y nos dice, de acuerdo con esa circular de la Inspección de Trabajo, si mi andamio, mi producto está certificado bajo esa norma UNE 12.810, 12.811, que es la correspondiente, en ese caso se aplicará la posible sustitución. Posible sustitución.
manera de expresarse. Llega el quinto convenio y el sexto convenio, el quinto convenio en el artículo 190.4 y en el 171.4, y ya desaparece que conforme a la circular CT 39/2004 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y ya dice, lo asume el propio convenio. Y dice, en el caso de aquellos tipos de andamio normalizados, por ejemplo, metálicos tubulares, siempre que cuenten con el certificado de ese producto expedido por un organismo nacional de certificación, ahí ya lo corrigen, ya no es un organismo nacional de normalización, la han corregido bien. Mientras no se establezca la exigencia del marcado CE, se aplicará la misma expresión. Se aplicará la posible sustitución del plan de montaje, utilización y desmontaje. Vale. Nos está diciendo el convenio que siempre que mi producto esté certificado bajo esa norma UNEE 12.810, 12.811, en ese caso, y siempre que lo vaya a montar de acuerdo con una configuración estructural recogida en esa certificación de ese producto, con la nota de cálculo, en ese caso puede utilizar como plan de montaje y utilización las instrucciones propias del fabricante. ¿Vale? Vamos a hacer un resumen. Se trata de un andamio tubular de altura igual o menor de 6 metros, con una distancia entre apoyos menor de 8 metros y que no está ubicado en el exterior a más de 24 metros de altura. Es decir, se trata de un andamio simple, de acuerdo con la clasificación o la definición de andamio complejo del 2177. Sí, pues no necesitamos plan de montaje, utilización y desmontaje, en ningún caso, ¿vale? No, si no cumple esa condición, es decir, que tiene una altura superior a 6 metros, que tiene un apoyo, una distancia entre apoyos superior a 8 metros, o salva un vuelo, o se coloca a una altura superior a 24 metros, es decir, es un andamio tubular prefabricado complejo, según la definición, la clasificación que antes hemos visto. La siguiente cuestión tendríamos que analizar: ¿posee marcado CE o el certificado de conformidad a norma armonizada? Si lo posee, sí. Y se utiliza el andamio de acuerdo con la configuración establecida en el manual de instrucciones en su nota de cálculo. En ese caso, podría aplicarse, voy a utilizar al mismo tiempo la misma expresión verbal que utiliza el Real Decreto, podría utilizarse el manual de instrucciones del fabricante. Si no posee marcado CE y no está certificado ese producto, o se utiliza el andamio en una configuración diferente al que nos dice el manual de instrucciones, en ese caso deberíamos redactar el correspondiente plan de montaje, utilización y desmontaje. Hago una salvedad aquí. En el título cuarto, capítulo 2 del sexto convenio general del sector de la construcción, nos marca taxativamente que todos los andamios tubulares prefabricados que se vayan a utilizar en obra deben ser andamios certificados, ¿vale? Entonces, en ese caso, en nuestra obra solamente utilizaríamos andamios, se debe utilizar andamios certificados. En este caso, tendríamos que redactar el plan de montaje, utilización y desmontaje, siempre que vayamos a utilizar el andamio con una configuración diferente de la establecida en el manual de instrucciones. Pues ya lo veremos y entraremos un poco en polémica. ¿Cuál podría ser en ese caso? Podría ser en ese caso una andamiada que tenga una altura superior a 25,5 metros de altura, por ejemplo, que ya está fuera, aunque sea un andamio certificado, está fuera de la configuración tipo, de la configuración estructural que nos marca la nota de cálculo, el manual de instrucciones, ¿vale? Porque, como después comentaremos, la norma UNE, que hemos hecho referencia a la 12.810, nos marca uno de los requisitos es que la andamiada no puede ser superior a 24 o 25,5 metros, dependiendo de la altura libre del sitio, ¿vale? Bien, para resumir, siempre que sea un andamio de los que hemos llamado andamio complejo, en este caso un andamio prefabricado tubular, y siempre que esté certificado bajo una norma UNEE, la 12.810, 12.811, y siempre que se vaya a montar de acuerdo con la configuración establecida en el manual de instrucciones, podremos sustituir el plan de montaje, utilización y desmontaje por el manual de instrucciones del fabricante.
Hemos visto que el plan de montaje en realidad lo que plantea que sea una guía para la correcta aplicación en cada una de las fases, tanto de montaje, utilización y desmontaje, de las medidas de seguridad, como para definir esa metodología de trabajo para evitar la improvisación, ¿no? Y hay que establecer unas medidas para evitar ese desplazamiento o ese vuelco del andamio. Y en realidad el contenido de un plan de montaje debe de identificar el emplazamiento, en todo caso, porque hemos visto antes que podría tener, como el caso de las instrucciones del fabricante, el manual de instrucciones del fabricante, en la que tiene el carácter de un plan generalizado, y deberíamos de analizar también específicamente las condiciones de ese emplazamiento, ¿vale? ¿Quién redacta el plan de montaje, de utilización y desmontaje? Hemos dicho antes que la nota de cálculo nos decía el Real Decreto 2167 que tendría que ser una persona con formación universitaria, y en el plan de montaje, utilización y desmontaje nos dice igual, tiene que ser una persona con formación universitaria que le habilite para la realización de estas tareas. En nuestro campo de la edificación, arquitecto técnico, ingeniero de edificación, ingeniero técnico, ¿vale? ¿Dónde se enmarca este técnico? ¿Vale? ¿Dónde está el técnico si es necesario realizar ese plan de montaje, utilización y desmontaje? Pues debe estar o en la contrata principal, en la empresa instaladora o una empresa externa que sea especializada. ¿Y cuáles son los contenidos mínimos que debe de contemplar el plan de montaje? Como hemos dicho antes, la tipología del andamio a instalar, las observaciones sobre la posibilidad o el acopio y el uso al que se destina, la justificación de cálculo, esa nota de cálculo que hemos visto antes, los planos de ubicación dentro de la propia obra. Aparte, ya en la nota de cálculo que hemos visto antes deberá de tener su configuración estructural establecida con sus planos generales y planos de detalle, pero también es interesante que en el plan de utilización y desmontaje, que se va a analizar específicamente el entorno o el emplazamiento donde voy a colocar el andamio, deberíamos de plantear plano o establecer la situación en plano dentro del conjunto de la obra, así como marcar la metodología o ese procedimiento de montaje y desmontaje. También sería interesante, si es necesario, aportar diferentes aspectos o medidas preventivas y medidas de seguridad para evitar, controlar o por lo menos rebajar el nivel de riesgo al que podemos someter a los trabajadores por el hecho de en el montaje o en la propia utilización o en su caso el desmontaje. ¿Vale? Sí que es interesante que marquemos esa secuencia de los procesos, ¿vale? Que debemos de tener en cuenta en esos procesos, esa secuencia de procesos en el montaje, pues donde se van a utilizar los diferentes medios y las diferentes herramientas que sean necesarias, ¿vale? Vale, eso como resumen. Y ahora, sigue el decreto y nos dice que los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente. Después, si queréis, hablamos de lo que es modificar sustancialmente un andamio. Solamente se podrá realizar bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas. Bien, vamos a concretar. La dirección de los trabajos para montarlo, para desmontarlo o para modificarlo sustancialmente, es decir, para cambiar, una vez que ya está instalado el andamio, montado el andamio, vamos a cambiar el andamio en nuestra configuración. La dirección se debe de realizar bajo la dirección de los trabajos, bajo la supervisión y dirección de una persona con formación universitaria o profesional. La formación universitaria que la habilita para esto es la que conocemos.
una habilitación de una formación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero técnico. La formación profesional es la que no está desarrollada, ¿vale? No sabemos, no hay ningún ciclo de formación profesional en la que nos determine que con esa formación podría llevar la dirección de los trabajos, ¿vale? Sí que nos sigue el Real Decreto diciendo cuando, de conformidad con el apartado 4.3, que era aquel apartado en la que nos decía que se podría sustituir el plan de montaje, utilización del montaje, cuando el andamio tuviera un marcado CE por las instrucciones del fabricante, nos dice el decreto que las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de 2 años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico. Recordamos que las funciones de nivel básico, de acuerdo con el Real Decreto 39/97, son la construcción por estar dentro del anexo 2, son 50 horas. No obstante, los convenios, ya llevamos varios convenios colectivos del sector general, del sector de la construcción, en la que nos marca que el nivel básico son 60 horas, ¿vale? Entonces, siempre que ese andamio se ha montado de acuerdo con la instrucción del fabricante por tener un marcado C, que es lo que dice el decreto, ¿vale? Siempre que aunque sea un andamio complejo, tiene su marcado C y en ese caso puedo sustituir el plan por las instrucciones, también la dirección de los trabajos, en este caso, la puede llevar una persona con experiencia certificada por el empresario de 2 años en realización de estos trabajos y con una formación de nivel básico. Sigue el decreto y dice inspección de los andamios. Dice que la inspección de los trabajos debe realizarse por una persona con formación universitaria que lo habilite para ello antes de su puesta en servicio. Después ya veremos con el certificado de puesta en servicio o el acta de puesta en servicio. A continuación, periódicamente, no dice cuándo, que deberían estar según las instrucciones del fabricante o según la evaluación de riesgos que se determine, y tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudida sísmica o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a la resistencia o a la estabilidad del andamio, ¿vale? ¿Quién puede inspeccionar, realizar la inspección de los trabajos? Pues en el mismo criterio, siguiendo la misma línea, el decreto nos dice que en el caso de la inspección de los trabajos tiene que ser una persona con formación universitaria siempre que se haya realizado el plan de montaje, utilización y desmontaje, o en aquellos casos en los que son andamios complejos que tienen marcado CE, ¿vale? En este caso, si se han utilizado, se ha sustituido el plan por la instrucción del fabricante, en este caso la inspección la puede realizar una persona, un trabajador con experiencia certificada por la empresa de 2 años en este tipo de trabajo y con la formación de nivel básico. Vale, vamos a analizar las cualificaciones profesionales. La cualificación profesional, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, existe una cualificación profesional de montaje de andamios tubulares, la 0C185. Y aquí, en esa, específicamente, entre la competencia general, muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, aquí. Tan pequeñito que nos dice que específicamente esta cualificación profesional habilita para la dirección y la inspección, la dirección de los trabajos y la inspección de los andamios cuando no ha sido necesario redactar plan de montaje, utilización y desmontaje. Es decir, esta cualificación profesional que se recoge en este certificado de profesionalidad de andamios tubulares, el COZJ 0109, con este certificado de profesionalidad de montador de andamios, también te habilita para dirigir los trabajos del montaje y realizar las inspecciones de los andamios siempre y cuando no se ha redactado el correspondiente plan de montaje, utilización y desmontaje, sino que se ha realizado con las instrucciones del fabricante, ¿vale? Nos decía también que el montaje, el Real Decreto decía que el montaje de los andamios tiene que ser con trabajador que esté formado, ¿vale? Por la formación que se le
puede ser por el certificado profesional, pero la formación en materia preventiva del sexto Convenio General del Sector Construcción, como ya conocemos, tenemos una fase, una formación de primer ciclo, fase inicial, a 8 horas, y después una formación de segundo ciclo, bien por puestos de trabajo, bien por oficio, que esas son de 20 horas, ¿vale? Pues hay una formación específica por oficio de montador de andamios. Le exige una formación en materia de prevención por el sexto convenio, ¿vale? Entonces, en nuestra obra, todos los montadores de los andamios tendrán o una certificación profesional de montador, ¿vale? O si tiene experiencia en el montaje, como mínimo tendrá que tener esa formación de segundo ciclo, ¿vale? Vamos a resumir. ¿Cuándo debe ser inspeccionado los andamios? Lo recoge el 2177 y, como no puede ser de otra manera, antes de su puesta en servicio, es decir, hasta que no se desbloquee, hasta que no tenga ese certificado de puesta en servicio, no se va a poder utilizar. Periódicamente, y tras cualquier modificación o periodo de no utilización o a la exposición de cualquier circunstancia que pueda afectar a la resistencia de estabilidad. ¿Cuáles deben ser las exigencias mínimas cuando yo hago la inspección? ¿Vale? Pues la exigencia mínima es, si tengo un plan de montaje, utilización de montaje, que ese montaje se ha realizado de acuerdo con ese plan. Si no existe ese plan porque se ha sustituido por las instrucciones del fabricante, que se haya seguido las instrucciones del propio fabricante. ¿Quién certifica la puesta en servicio? La puesta en servicio se realiza a través de un certificado de puesta en servicio, ese acta, que debe hacerle un técnico especialista externo para garantizar la imparcialidad del montaje. Y en ese caso podría ser un arquitecto técnico, ingeniero técnico. Vamos ya acabando. El siguiente paso, donde yo quería poner un poco la polémica para acabar, sería en que, muy bien, el Real Decreto ha utilizado la posibilidad de que cuando un andamio complejo tiene un marcado CE, es decir, tiene una máquina, tiene un expediente de marcado CE, tiene una declaración de prestaciones, de conformidad, tiene su libro de instrucciones, tiene su marcado CE, pues se podrá, no dice que se sustituirá, se podrá sustituir ese plan de montaje, utilización de montaje, por las instrucciones del fabricante. El siguiente paso, como hemos estado viendo con las notas informativas de la Subdirección General de Seguridad y del Ministerio de Trabajo y Seguridad y Asuntos Sociales, nos marcaba que, como no había andamios prefabricados tubulares que no tenían la posibilidad de obtener ese marcado CE porque no está regulado, pero que estaban certificados bajo esa norma UNEEN, en este caso se podría sustituir el plan de montaje por las propias instrucciones del fabricante. Ese mismo criterio es el que nos lo ha cogido tanto el cuarto como el quinto como el sexto Convenio General actualmente. Bien, vámonos al caso concreto de Granada. El caso concreto de Granada, siguiendo la ordenanza municipal reguladora de la instalación y, en su caso, ocupación de bienes de dominio público con vallas, andamios, medios auxiliares de obra y contenedores del municipio de Granada, nos dice que yo tengo que hacer una declaración responsable para la instalación de andamios, valla fija, que es esta, valla fija y o elementos auxiliares. Y aquí me pregunta, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en el presente documento y que las actuaciones descritas en el mismo y en la documentación anexa reúnen las condiciones exigidas en la normativa de aplicación. Y me preguntan en el caso del andamio, aquí, en el caso del andamio. Dice, es un andamio convencional, adintelado, emboladizo, otro. ¿Vale? Es lo que me está preguntando. Si es convencional, adintelado o voladizo. Entre la documentación que tengo que aportar con esa declaración responsable, debe de aportarse una declaración de responsable acreditativa del cumplimiento de la normativa y de la existencia, aquí empezamos el problema, y de la existencia del plan de montaje suscrita por persona habilitada. Y nos vamos a la declaración responsable, que es esta,
Y yo, técnico, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en el presente documento y que según establece el Real Decreto 1177, por el que se modifica el 1215, porque se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud, estoy habilitado para dirigir el montaje, desmontaje o las modificaciones del andamio y tengo formación universitaria y o experiencia y la formación preventiva correspondiente que se marca en el Reglamento de Servicios de Prevención. ¿Vale? Yo declaro bajo mi responsabilidad que estoy habilitado. Y después me deja la posibilidad de tildar dos casillas. La primera casilla es que se precisa y existe un plan de montaje, de utilización y desmontaje del andamio. Marco eso, es que se precisa y existe. O la otra posibilidad es que el andamio dispone de marcado CE, por lo que el plan de montaje se sustituye por las instrucciones específicas del fabricante. ¿Vale? Bajo mi punto de vista, esta declaración responsable del Ayuntamiento de Granada no me deja la posibilidad o no plantea la posibilidad que planteaba la nota informativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ni me plantea la posibilidad de la circular CT39 que no hemos visto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ni me plantea, no me deja la posibilidad de que podría poder sustituir este plan de montaje, utilización y desmontaje por las instrucciones del fabricante que me planteaba tanto el cuarto, el quinto y el actualmente vigente sexto convenio general del sector de la construcción. ¿Vale? Y aquí voy a ir acabando porque si no le dejo tiempo a José Puente para que haga su exposición. Tenéis un resumen de la situación que hemos visto. Cuando se necesita un plan de montaje, utilización y desmontaje, lo redacta una persona con formación universitaria, lo montan siempre trabajadores con una formación adecuada, certificado de profesionalidad o dentro de la cualificación profesional, y lo dirige el montaje siempre una persona con formación universitaria o formación profesional que lo habilite para ello. Cuando no se necesita ese plan de montaje, utilización y desmontaje, sino que vamos a utilizar o podemos sustituirlo por la instrucción del fabricante, lo monta también trabajadores con una formación adecuada en el sistema de ese montaje de andamio, y el montaje, la dirección del montaje, así como la inspección del andamio, lo puede realizar, en este caso, una persona con un técnico con formación universitaria o una persona con formación profesional o, en su caso, un trabajador con experiencia de 2 años certificado y una formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Y para cada, tenéis ahí una dirección donde estos 2 postes que recogen la problemática de la seguridad en el montaje, utilización de montaje de los andamios tubulares, son 2 postes que la han elaborado los miembros de la Comisión de Seguridad y Salud del Colegio de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos de Granada, que yo dirijo, la comisión, y que está colgada en ese link, ¿vale? En cualquier cosa que tengáis, podéis utilizar esta comisión, está dentro de la página del colegio y en la medida que podamos podremos resolver cualquier duda o cualquier comentario que nos hagáis llegar a través de ese foro. ¿De acuerdo? Bueno, por mi parte, nada, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, ¿tenemos alguna pregunta en el foro? No tenemos ninguna. Vale, pues si es así, en cualquier momento podéis plantear las dudas o los comentarios que consideréis que son oportunas y no me voy a entretener más, le vamos a dar paso al director de calidad y prevención del AIE España, don José Puente González, que nos va a hacer la presentación en la que, muy bien, dónde están los temas o las dudas reglamentarias respecto a la aplicación de las disposiciones de seguridad en los andamios prefabricados tubulares, pero ahora en la realidad hay que llevar, hay que montar y hay que resolver los problemas que nos encontramos día a día. Y ahí va a versar su exposición. Cuando quiera, José. Pues muchas gracias, Manuel. Espero que me oigáis bien. Sí. Lo primero, no solo es de ley, sino que es completamente real. Muchas gracias a Manuel y muchas gracias al colegio por invitarnos.
Y muchas gracias a Manuel por la exposición que ha hecho, que es fantástica y que yo espero que si se puede descargar, me la descargue después. Así que sin más, pues arrancamos para intentar ajustarnos un poco al tiempo. Los andamios son un equipo que como profesionales José, nos vamos a... Dime. ahora vemos la pantalla. Disculpa, era solo eso. Ya puedes continuar. Vale. Ahora, no, ahora vemos la pantalla. Espérate que lo Sí, quite. sí, ¿Ahora? Bueno. la vemos. Vale, pues seguimos. Es una herramienta, además tiene muchas dimensiones. O sea, como profesionales del colegio, es algo que nos encontramos en una obra, siendo nuestra función otra, que no puede aparentemente no tener nada que ver, es una herramienta más allí. Podemos ser coordinadores de seguridad y es un equipo y otra empresa que aparece por allí, o podemos dedicarnos directamente al trabajo con este equipo, que veréis que tiene algunas cosas bastante interesantes. Es más, dentro del Ayer, que hay distintas titulaciones, una de las predominantes evidentemente es el aparejador y el ingeniero de la construcción. Tiene una cosa muy buena y es que está bastante regulado, tanto desde el punto de vista normativo, en el sentido de las normas UNE o normas de armonización, como desde el punto de vista reglamentario, legal, a mí no me gusta usar la expresión legal, pero bueno, reglamentario, a través de reales decretos y todo el detalle que ha contado Manuel, y los convenios, que, por ejemplo, el Convenio General de la Construcción contiene un apartado muy extenso sobre andamios. Pero la ventaja en cualquiera de esos papeles es que es algo muy regulado. Los certificados de producto, esos emitidos efectivamente por un certificador, como en España ENOR o en otros países otro, conllevan cosas. Y una de las grandes aportaciones que hacen a los profesionales es que nos permite saber que hay un trabajo detrás, pues para poder confiar en que el producto que tenemos en nuestras obras o el producto con el que estamos trabajando, pues tiene unas tablas fiables, tiene unas configuraciones fiables. Es algo en lo cual tenemos una serie de datos con los que poder trabajar, y eso obliga a todo un despliegue de ensayos y todo un despliegue de control. Pero en definitiva, puesto en obra, hay como dos mundos dentro del andamio. Lo que son los montajes estándar de los montajes no estándar. Bien ha descrito Manuel dónde empieza y acaba cada uno de ellos, y yo haré algún comentario al respecto. Pero ¿tiene en realidad tanta diferencia? Bueno, hasta un punto. Vas a necesitar comprobar lo mismo en cualquiera de los dos casos. Lo que pasa es que el mecanismo y la forma en la cual tú compruebas es ligeramente distinto. Está también muy detallado y muy bien explicado en las notas técnicas de prevención, que, como sabéis, siempre sirven de coche escoba para recopilar cuestiones de normativa y para poder recopilar información muy de uso en obra. Os recomiendo particularmente esta NTP, en la que, entre otras, tuvimos el gusto de participar. Vale, ¿qué es lo que hay que comprobar en un andamio? Pues en un andamio hay que comprobar que el andamio no se va a caer, que el andamio no va a tener un problema como estructura, que también es. Y cuando se diferencia entre estándar o no estándar, en realidad lo que está diciendo es que el estándar ya lo tiene que tener comprobado el fabricante, y dando un contorno de uso, unas cargas máximas, unas cargas transmitidas a los amarres, unas cargas al suelo. Es una información muy útil para la coordinación, para el aspecto de seguridad y para el aspecto de obra. Y cuando no es estándar, la comprobación es la misma. Habrá una nota de cálculo cuyo enfoque es dar garantías para que en ningún caso pase todo lo anterior. Yo no voy a ir al detalle punto por punto, porque desde que tenemos la guía técnica de equipos de trabajo del INS,
viene muy detallado la estructura que debería tener esa nota de cálculo, y además la ha comentado Manuel. Sin embargo, hago mención al caso en el que no es tipo. En el caso que no es tipo, pues es un diseño con la misma característica que puede tener otro tipo de estructura metálica, en el cual además se realiza una comprobación desde el punto de vista de la ingeniería estructural para ver que las piezas pues no se rompen. Ahí a la derecha veréis que una empresa que se dedica más a fondo, o nosotros mismos como fabricante, que normalmente los clientes recurren a nosotros también para esto, pues tiene un programa de cálculo de estructura metálica que tiene parametrizadas las piezas y introduce el diseño y comprueba que las piezas van a poder resistir lo que se les vaya a hacer encima, que a veces es sorprendentemente raro. El segundo documento del que ya ha hablado Manuel, ese plan de montaje, utilización y desmontaje, tiene también mucho que ver con que a veces los montajes no se dan donde es más fácil acceder, no se dan donde es más fácil acopiar, y además podemos necesitar procedimientos específicos, o bien por la complejidad o el tipo de montaje. Esto obliga, y es muy lógico que la normativa lo pida, a tener claro cómo vamos a poder hacer algo como izar el material. Hacer llegar el material hasta un punto para poder hacer ese montaje. Y voy a adelantar un poquito el vídeo, simplemente para que veáis dónde están haciendo un montaje que en realidad no tiene por qué ser gran cosa, pero que está apoyado sobre una cubierta, etcétera, etcétera. Obvio, el plan de montaje tiene mucho más sentido en una situación extrema. Sin embargo, en Layer normalmente recomendamos a los clientes que, ya que la norma permite uno de estructurado de una forma genérica, tengan siempre un plan de montaje, utilización y desmontaje genérico. Y hay muchos profesionales, colegas del colegio, que dentro de su actividad profesional pueden no dedicarse permanentemente a esto o siempre a la cuestión de los andamios, pero es una de las cosas que tienen en cartera y es un trabajo que, bueno, es bastante interesante. Dicho lo cual, puntos concretos para el plan de montaje, otra vez recogidos en la guía técnica de equipos de trabajo. Al final yo dejaré mi mail, y quien quiera un libro, un doc que detalla con mayor profundidad cómo realizar el plan de montaje, lo tiene a su disposición. Pero la idea es esa, detallar todas las problemáticas que al final nos podemos encontrar en el montaje o limitaciones para el uso, o en el desmontaje, y poder ejecutarlo sin tener ningún problema de por medio. Los casos estándar, cuando la norma los diferencia y dice ya habrá una configuración tipo o ya habrá unas instrucciones de montaje, primero tiene que ser fiel con el trabajo que se realice en una obra en concreto. Y también suponen una magnífica información para realizar los planes de montaje para los casos más complejos, y suelen tener este aspecto. Estas son dos de las nuestras, una para el andamio multidireccional, otra para el andamio de marco, en el cual detallan las secuencias a seguir o los casos un poco más especiales, como este pequeño vuelo que se realiza aquí. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Dónde podría fijarse el arnés? ¿Y en qué situaciones eso es viable? Es más, introduce, en nuestro caso, nosotros lo hacemos así, tres metodologías distintas de montaje, aunque hay 4 o 5 más, porque según el tipo de montaje que se vaya a realizar, y esto interesa a los compañeros que estén más vinculados al área de seguridad,
Si yo voy a poder utilizar un arnés y por la razón que sea no puedo colocar una línea de vida exterior o no quiero hacerlo y el resultado de la evaluación de la empresa me lleva al uso del arnés en el montaje, ¿dónde puedo conectar con seguridad ese arnés para que en caso de caída pues la gravedad del accidente pues se contenga? Desde el punto de vista del fabricante, nosotros lo que hacemos es simplemente testar puntos, aplicar la norma para poder asegurarnos y, bueno, colocar un extra específico que es práctico para los montadores en caso de que suceda un accidente, que también se les pueda rescatar sin generar un riesgo extra. Pero hay más procedimientos de montaje. Esto que veis aquí es una barandilla de montaje y si en un plan de montaje se incluye como la metodología a seguir, pues simplemente se incluirá la que se vaya a elegir. La barandilla de montaje es un muy buen equipo para hacer montajes sencillos en obra nueva, en fachadas planas, por ejemplo. Luego se lleva a regular con las interferencias con balcones y otro tipo de problemáticas. Precisamente para eso está el plan, para establecer una forma de trabajo que permita usar el equipo de la forma más segura y más eficiente posible. En su momento, la garantía de montaje, que ya empieza a ser algo añejo, fue un muy buen equipo y pese a sus limitaciones, que las tiene, pues aporta desde luego un mayor nivel de seguridad. Más cosas que deberían estar mencionadas en el plan de montaje y tiene que ver con el histórico de accidentes, cómo se van a izar las cargas y algunas características específicas técnicas que están recogidas siempre en las instrucciones y en los manuales de todos los fabricantes, incluidos nosotros, claro. Como por ejemplo, la colocación de amarres en la altura donde se coloquen equipos de elevación de carga, ya que meterán un par que tirarán del propio andamio y siempre que hay una carga extraña dentro del andamio que sea mayor de las habituales, se transfiere hacia la estructura de la casa o del sitio donde se esté realizando el trabajo, para evitar que una pieza pudiera desprenderse o incluso agotarse. Más aspectos para ese plan de montaje. Todo lo que no es el andamio. A mí esta me gusta particularmente tenerlo en cuenta porque hay muchas cosas. Hay líneas eléctricas, hay máquinas en movimiento y hay un histórico de plantearse en ese plan de montaje el entorno de trabajo. Cómo vamos a evitar la interferencia con equipos que haya por allí, cómo vamos a detectar posibles problemáticas para evitarlas antes de exponernos a riesgos como el accidente que veis, que es de una refinería en Colombia y que lo podéis encontrar por internet. Más cosas importantes. De hecho, desde un tiempo a esta parte existe cada vez más normativa, y bueno, esto es 2010, no es tan reciente, relativa a la ocupación de vía pública, la accesibilidad, el paso de terceros cerca, y tanto en el convenio como en esa orden que veis ahí, pues se establecen una serie de limitaciones y cada ayuntamiento y cada comunidad tienen pequeñas diferencias entre sí y nos obligan de cara a planificar y a realizar el diseño a tener en cuenta todo este tipo de restricciones. El tercer aspecto importante es el tema de la inspección. La inspección es la garantía de tener tener un equipo que se ha ejecutado y se ha montado correctamente.
Yo aquí quería destacar un aspecto y es también dentro de la inspección y es importante en un jefe de obra, por ejemplo, ver que el equipo que se ha instalado puede perfectamente eficazmente resolver el trabajo para el cual se ha planificado, ¿no? Cuando esto no se hace de una forma controlada, pues aparecen situaciones extrañas y dentro de la inspección este es un factor muy importante. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con inspección, pequeño comentario práctico, tiene que estar fantásticamente documentado. Hoy por hoy tener fotografías tiene un coste prácticamente cero y la propia normativa dice que se señalice cuando el equipo se puede utilizar. Es muy habitual el uso de tarjetas, hojas de inspección y también nos organiza la vida si alguna vez tenemos que ir a hacer una inspección, porque será un caso muy complejo, y tener organizado un poco qué vamos a ver, qué es crítico, qué no es. Dentro de la propia guía técnica y esa documentación que si queréis os hago llegar, encontraréis los puntos clave y algunos de ellos los vamos a ir recorriendo ahora. Tener claro cuándo es configuración tipo y cuándo no es importante. Lo de la derecha es el aspecto de una configuración tipo no es estándar para fachada y luego hay otras configuraciones tipo para andamios que no van a tener amarres que reconocen los fabricantes e incluso aparecen en las documentaciones como la guía técnica de equipos de trabajo y existe una relación entre ancho y alto y forma de los andamios exentos que garantizan que no se vayan a caer, que es lo que de alguna manera tiene que garantizar la nota de cálculo. En el caso de las fachadas, que es lo que se ve a la derecha, esto contiene información, una información útil. Carga transmitida al suelo, porque nos puede importar en un andamio montado en altura, para tener una idea sobre si el forjado sobre el cual se coloca el andamio puede ser suficiente para recibir esa carga o no, o directamente el suelo, o el tipo de amarre que podamos necesitar, ya que en las propias configuraciones tipo se incluyen las cargas que deberían soportar cada uno de los amarres que soporten ese andamio. Más frases y cómo trasladarlas a los montajes en obra. Veréis que hay algunas frases marcadas en amarillo y acabo diciendo que esto es un equipo de trabajo, tiene que servir para acceder y trabajar y eso se puede realizar de muchas maneras, pero la forma más eficaz es utilizando los elementos para el acceso y colocando un número suficiente y adecuado de accesos para el trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, ahí se utilizan escaleras fijas porque el personal que va a tener que subir y bajar va a necesitar llevar herramienta en las manos o por la frecuencia o cantidad de personal que va a subir y bajar por ahí. A veces se hacen escaleras de acceso público, no son andamios de trabajo, tienen que cumplir con la normativa del CTE y aunque de aspecto pueda parecer un andamio, siempre es conveniente saber qué normativa tenemos que cumplir. Luego, accesos complejos que aparecen en un plan de montaje, infinidad. Tan complejos como la cantidad de casos que nos podamos encontrar. Desde alturas espectaculares, donde obviamente el acceso que se debe realizar podría necesitar un elevador de personas, hasta algunos accesos como el de la derecha, donde realmente llegar hasta la posición de trabajo tiene que tener una previsión simplemente para que la persona pueda llegar hasta ahí a realizar el trabajo. Todo lo que se refiere a la protección de la persona trabajando se menciona en las distintas normativas de muchísimas maneras.
Y todo ello converge a la misma cosa. La persona que esté trabajando encima de este equipo, o en realidad yo diría que de cualquier otro, tiene que poder maniobrar, de ahí esos 60 centímetros de ancho mínimo que plantea el convenio y la normativa técnica, la UNN 12.810, y no debe tener un hueco por el cual se pueda caer, o bien porque es encerrado por medio de barandillas, o bien porque el paramento está lo suficientemente próximo para que no exista un hueco por el cual caerse. Y mucho más. Cuando la normativa preventiva pide que la plataforma sea estable, te está pidiendo que yo pueda pisar trabajando encima de este andamio en cualquier punto y la plataforma no gire, no vuelque o no me pueda generar cualquier tipo de accidente. Este es un horrible ejemplo y real de las calles de Lugo, donde ni acceder, ni pasar de zona de trabajo a zona de trabajo, ni trabajar en cada uno de los puntos está protegido ni garantiza de ninguna manera poder realizar el trabajo de una forma segura. A lo largo de las distintas normativas, incluso en los montajes estándar, también se pide que se garantice la resistencia y la estabilidad de los montajes. Y eso tiene como un escalado de problemática. La primera cuestión es, garantízame la rigidez, la segunda es, garantízame la estabilidad, y la tercera, por separarla, todos sabemos que va acoplado todo ello, garantízame que el suelo es capaz de sustentar este equipo que yo estoy montando. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Puntos clave, tanto para la supervisión como para la valoración del montaje, van a estar en comprobar que esa carga que se transmite al suelo, el suelo es capaz de aceptarla. En una inspección visualmente vemos si el suelo es capaz o es dañado, y en un diseño obtener la carga en las bases para compararlo con un valor razonable de carga resistente del suelo, pues nos aporta el valor de saber y prever si necesitaremos hacer algunas descargas de todo el peso y todo el trabajo que tendrá encima el andamio. Aportarle rigidez en un andamio de trabajo se va a hacer el 100% de las veces por medio de los elementos de las diagonales. Yo voy a aprovechar el puntero para ir recorriendo, en este caso, la diagonal, que en este pequeño dibujo pues nos muestra cómo toda una torre con diagonales rigidiza en el plano en el que están las diagonales este montaje. En el plano perpendicular, que también tiene que estar rigidizado, quien va a aportar esa rigidez serán los amarres. Por eso en los andamios de fachada normalmente solamente hay diagonales en la cara exterior, porque en la parte interior tendremos amarres. En este pequeño esquema se ha querido marcar en rosa dos opciones para la colocación de diagonales que no deja de ser parte de la documentación que aportan cualquier fabricante. Y existe una regla de cuántos módulos, en el caso del Ayer, es capaz de rigidizar una diagonal, y dentro de esos 25 metros de altura aproximadamente, 24,5 en realidad, metros cubiertos por la normativa y donde está la configuración tipo, pues una diagonal es capaz de rigidizar 5 módulos, por tomar una regla un poco de obra. Veis aquí las torres, todas estas torres corresponderían con diagonales, igual que esta de aquí. El último aspecto es, a efectos de estabilidad, o juego con la geometría y el peso del andamio montado y no necesito amarres, o bien lo voy a amarrar a una pared. Estos puntos negros que veis en los esquemas, que están extraídos de la propia normativa, vienen a decir una cosa muy importante: una distribución de amarres para el caso de un andamio desnudo
y una distribución de amarres para un andamio con malla mosquitera. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que existe una influencia en el recubrimiento que pueda tener un andamio en la cantidad de amarres que pueda necesitar. Bueno, estos son como un repaso rápido de 3 puntos esenciales para tanto el diseño como la inspección, como la valoración de la parte que tiene un andamio como estructura. Igual que los 2 puntos anteriores, inciden directamente en poder acceder y llegar a puntos protegidos de trabajo, que digamos es el núcleo de la parte de seguridad. Siguiendo con la realización de una nota de cálculo o un plan de montaje, solamente un par de pinceladas de lo que esconde la norma UNE 12811 y 10 también. Bueno, en realidad no esconde nada. Nos da una metodología de estudio. Nos da una metodología para poder hacer esa nota de cálculo. Básicamente lo que viene a decir es que estudies 2 estados de carga, uno en servicio y otro fuera de servicio. Como tantas veces, consideras una sobrecarga de uso, que es lo que al final te facilita saber si en un diseño, si el montaje va a permitir, por ejemplo, la acumulación de material para poder realizar un trabajo de rehabilitación de piedra, donde puedo necesitar tener piedra encima del andamio, o es un simple andamio para hacer pintura. Y luego una condición de fuera de servicio que normalmente se utiliza también para valorar que en las condiciones meteorológicas más desfavorables el andamio es capaz de no generar un accidente mayor. Haciendo una descomposición por aquello de tener un número gordo hecho a mano, la propia norma nos orienta en llegar a valorar esas cargas que van al terreno para que luego nosotros podamos tener claro si el terreno tal cual va a absorber esa carga o si necesitamos colocar algún tipo de tablón de reparto y asegurarnos de que ese tablón de reparto sea capaz de adecuar la carga al soporte que puede dar el suelo. Porque a veces, en casos muy grandes, incluso se hace o se espera una fase en la cual haya alguna losa de hormigón sobre la cual pueda soportarse el andamio. Esto es más habitual en obra civil. ¿Qué más? ¿De qué más habla esta normativa técnica? Esta normativa técnica habla mucho del viento, porque es el gran enemigo de los andamios, que es lo que al final puede generar un accidente mayor. Y nos pide considerar 2 aspectos. El de la izquierda es como en cualquier otra estructura metálica, la forma que tiene esa estructura metálica, en este caso un andamio, cuál es su relación con el viento, cuánto va a absorber, y luego lo de la derecha, que realmente lo que viene a intentar resumir es cómo es el entorno del andamio, porque como bien sabéis, un andamio pegado a un edificio cerrado va a sufrir menos carga por parte del viento debido a que hay un frenado general del viento en el entorno del edificio. Y eso lleva a 2 coeficientes, uno de sitio y otro de forma, que están completamente detallados dentro de la propia normativa. De forma que, si hay que hacer una nota de cálculo, lo que es el planteamiento general de cómo hacerlo, lo tenemos muy fácil, simplemente aplicando y siguiendo los pasos de la normativa. Tenemos una serie de gráficas y una serie de tablas que nos permite localizar a qué carga aproximada va a estar expuesto el andamio, cómo es la forma que presenta el viento para saber cómo le influye y cómo influye el resto de las estructuras alrededor del andamio. Es fácil de seguir, lleva cuentas simplificadas y a partir de aquí, evidentemente, se puede utilizar un programa de cálculo
que para obtener un dato más fino. Sí que es interesante ver que además las propias normativas nos dicen que el andamio tiene una característica interesante y es ese factor estadístico de uso, ya que es una estructura efímera y hay una reducción en la previsión de cargas. Toda esta parte simplemente es para deciros, tiene más complejidad de la que parece, pero está fantásticamente explicada en la documentación. Con lo cual, desde el punto de vista del trabajo del técnico, es muy satisfactorio porque la clave importante es atender a través del diseño que pueda servir para su función principal, que es aportar seguridad y facilitar el trabajo. Dentro de los manuales de los fabricantes encontraréis además mucho dato y muchas variantes. Por ejemplo, ahí veis un resumen de lo que nosotros incluimos sobre las distintas opciones de uso de distintos tipos de anclaje para poder resolver las problemáticas de obra, encontrar valores de referencia de qué necesito para hacer esa cadena mecánica que es taco, cáncamo y tubo de anclaje, y cómo la pared al final tiene que ser capaz de soportar en esa zona y en ese anclaje una carga que la puedo obtener de los datos de las configuraciones tipo o haciendo esa valoración, como hemos visto, utilizando la propia normativa. Y esto lleva a infinidad de variantes, porque el mundo del andamio nos lleva a tropezar con todo tipo de obras, de edificación, de industria, de eventos, cosas muy variadas. Por ejemplo, eso que veis ahí es una pieza para facilitar la colocación de los amarres mientras se va colocando aislamiento tipo SATE. Y obtienes una definición que lo he quitado, por cierto, es una de las que he quitado, con unas tablas de CAD que te permite ver que para los montajes, para el tipo de montaje complejo ese del que hablaba Manuel, no te va a generar un problema mayor. Y ya he empezado a hacer una mención aquí de la complejidad. O sea, la problemática de los andamios es tan grande como que en cualquier sitio que haya algo alto, muy pesado o de geometría más o menos loca, o que requiere un acceso hasta un punto elevado que tiene que estar protegido, vas a encontrar un andamio. Un andamio o alguna de las cosas que hay asociadas, como cubriciones para hacer el trabajo o la necesidad de saltar grandes distancias. Yo os puedo decir que la gente que llega al mundo del andamio puramente como profesional nunca llega con el deseo en los ojos de empezar en su primer día de trabajo, pero como profesionales encuentras que es algo verdaderamente apasionante en el sentido de la enorme variedad de situaciones que te puedes encontrar, como por ejemplo estos señores de aquí que necesitaban hacer una cubierta como la que veis y soportarlo en una estructura temporal que evidentemente no responde a la normativa de andamios de trabajo. Y hay muchas cosas a tener en cuenta. No solamente la protección de la gente que trabaja, sino tener un ojo puesto en cada ayuntamiento, fuerais a hacer cualquiera de los trabajos o tuvierais cualquier vinculación con los andamios, porque cada ayuntamiento tiende y cada comunidad tiende a introducir pequeñas modificaciones, igual que la hoja que nos enseñaba Manuel para comunicar creo recordar que la ocupación de vía pública en Granada, cambias de ayuntamiento y hay una variante que hay que tener en cuenta. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta y, por ejemplo, la colocación de mallas mosquiteras, dónde es obligatorio, cuándo es obligatorio y, como hemos comentado, cómo influye en el número de anclajes que tiene que tener
ese andamio para garantizar su estabilidad. Tener en cuenta otras cosas, como que el suelo a veces está en el punto más alto del montaje. Eso que veis ahí es un andamio para la rehabilitación de un puente metálico, si no recuerdo yo mal, en Portugal, y el suelo, el punto de apoyo y todas las consideraciones que muy rápidamente hemos hecho sobre el suelo, de repente está arriba. Y toda la estructura que tú tienes que montar para que luego se trabaje por aquí, tiene que tener consistencia para que precisamente una persona que venga a trabajar pueda llegar hasta su zona de trabajo en un entorno completamente protegido y la exposición al viento en esta zona esté absorbida por el montaje, que al final tiene un suelo que está en una posición que no es la habitual. Hay algunos tipos de configuraciones, no ya tipo estándar, pero sí muy frecuentes y que hay que tener en la cabeza, como por ejemplo son las cúpulas o en industria las esferas, los depósitos. Lo circular tiene su propia metodología de montaje. Tiene una metodología de diseño en el cual se van formando anillos según se generan las alturas para realmente formar una cúpula, una sobrecúpula realizada con andamio. Tienes un problema geométrico y obviamente tienes el problema de reducir al máximo la carga que puedas necesitar apoyar sobre una cubierta que puede tener un acabado que es histórico o que en cualquier caso se pudiera dañar. Tienes la complejidad geométrica, tienes una complejidad estructural que genera trabajos de este estilo. Asociado con todo esto están las condiciones para realizar una obra. Esta que veis aquí es un trabajo también en España, sí, creo que todos son de España, en el cual se realiza una cubrición porque se va a tocar este tejado y se va a intentar realizar una rehabilitación. Como veis, como estructura en determinadas zonas es muy particular, requiere un estudio interesante. Y esto es tremendamente frecuente. Tremendamente frecuente y se utiliza con barcos, se utiliza con cualquier zona de trabajo que tengamos que proteger de las inclemencias o que el trabajo que se realice en el interior pueda ser tan contaminante que ya no necesitemos exclusivamente colocar una cubierta, sino encapsular completamente el montaje. Cosa que hoy, por ejemplo, se hace en todos los astilleros de yates del país. Estas dos imágenes, que son dos consecutivas, es simplemente para decir que a veces hay cosas que claramente son una configuración tipo, porque de la comparación con la configuración tipo que plantea el fabricante observas que cumple, como que a veces pequeños cambios aparentemente en el proceso de montaje suponen algo que desde luego se aleja de la configuración tipo. Aquí veis una transmisión de cargas gravitatorias que es completamente vertical, que no tiene ninguna irregularidad, y aquí en realidad tenéis un vuelo un poco escondido, probablemente con el intento de dar aquí un cierto gálibo libre para el paso de camiones, que altera completamente la configuración tipo. Por supuesto, también observar cómo los detalles varían, se tiene en cuenta una serie de cosas. Me gusta que veáis estos planos para decir que, bueno, en este entorno también, además de para obtener la licencia de ocupación de vía pública y una descripción más o menos general del montaje, también requiere de un detalle más o menos importante cuando así lo requiere la complejidad. De hecho, la norma está muy bien planteada.
Cuando tienes algo automático, fácil de hacer, 100 veces estudiado por el fabricante, que se monta de una manera estándar, el nivel de preocupación para conseguir el objetivo, que es que no exista ningún accidente, puede ser bajo, pero se va complicando la cosa, requiere un estudio en mayor detalle. Ese estudio, y otra de las cosas que aparecen en todos los sectores, edificación, industria, de cualquier tipo, es la necesidad de dejar grandes huecos, de permitir trabajar y no interrumpir una actividad, por ejemplo. Dentro del plan de montaje, utilización y desmontaje, la secuencia para no interrumpir la actividad del sitio donde se vaya a realizar el montaje es otro factor a tener muy en cuenta. El Corte Inglés no interrumpe su actividad fácilmente por tener que hacer una rehabilitación y dan todas las facilidades del mundo, pero nosotros debemos llevar previsto a través de ese plan de montaje, utilización y desmontaje cómo no interrumpir la actividad. Y ese plan de montaje, utilización y desmontaje, un estudio previo nos puede llevar a plantear montajes mixtos, donde parte de la estructura del andamio se monta en el suelo y luego se va a izar y colocar en un punto concreto. Como tendremos valoradas unas cargas una vez puesto allí encima, lo podremos hacer con cierta seguridad y además nos permite coordinar la maniobra, coordinar todo el proceso dentro de la propia obra y que se pueda realizar y sacar adelante cuando el objetivo precisamente puede ser rehabilitar la edificación. Ejemplos de todo tipo. Algunas veces, y aquí se ve una pequeña cubierta para proteger una zona de un tejado, a mí me vale para decir que sirven los planes de montaje también para incluir medidas como la colocación de lastres, pero me sirve también para decir cómo las normas siempre se ocupan de los casos principales y los casos particulares a veces son en los que nos tenemos que fijar. Habéis visto antes que había una regla para el montaje de andamios pequeños, sin amarres, que relacionaba la altura y el ancho. En realidad es una regla que sale de comparar el momento del vuelco con el momento resistente que aporta el peso. Pero no es una ley divina escrita en las tablas de la ley. Entonces, tiene unas condiciones en las cuales se pueden utilizar y esta misma pequeña cubierta o un pequeño montaje que se realice, si yo lo coloco en una altura grande, sobre una altura grande o muy expuesto al viento, esos montajes aparentemente estándar dejan de ser estándar porque precisamente nos hemos salido de las condiciones para las que estaban previstos. Por eso es muy interesante que uno de los puntos donde dice que los planes de montaje son obligatorios es cuando se colocan andamios encima de edificios u otra estructura que tengan una altura superior a 24 metros. Todo lo que tenga que ver con cubriciones, esta imagen, por cierto, está mal colocada, llevan a la colocación de estructuras muy especiales cuando, por ejemplo, el viento en zona costera no es el mismo tipo de viento que nos encontramos donde yo vivo, que es Madrid, en el centro de ciudad. Cuando la situación es problemática desde el punto de vista del viento, de hecho, se suele recurrir a la utilización de eurocódigos, o bien por altura o bien por la situación geográfica, eurocódigos, el código técnico de edificación, ampliar las limitaciones que tiene la UNN 12811 para encontrar los datos necesarios
para generar esa nota de cálculo o ese plan de montaje. Y igual que hay un yate, puede haber una estructura de extracción de petróleo, una plataforma petrolífera que esté en el Mar del Norte. Cosa que no es un caso que me esté inventando a ciegas. O, como bien sabéis, a día de hoy en Cádiz se están construyendo partes de plataformas petrolíferas que acabarán en el Mar del Norte. Bueno, pues todo eso está recubierto por unos andamios muy particulares para su fabricación, y luego para su ensamblado posterior en alta mar también tendrán unos montajes de andamios como zona de trabajo. Otro aspecto clave a tener en cuenta es vincular la capacidad de carga del montaje que se vaya a realizar con el trabajo que se vaya a realizar. Yo lo he mencionado antes de pasada, pero la normativa técnica da una clasificación, da clase, en realidad 3, 4, 5 y 6 serán las más habituales para este tipo de andamios, y en realidad lo que te está diciendo es: haz una valoración de cuántos kilos metro cuadrado te parecen razonables para el montaje que se realice, de manera que puedas tener controlado el tipo de trabajo que se pueda realizar encima. Si bien hecho con el mismo tipo de estructura tubular, tú puedes también realizar una cimbra, un apeo, una multitud de estructuras en las cuales, cambiando de normativa, tú directamente vas a poder, a través de esa capacidad de carga, a través de esa nota de cálculo, valorar cuál es una aplicación razonable para ese montaje. Dicho de otra manera, no todos los montajes valen para todos los trabajos, y cuando te sales del estándar, una de las razones inteligentes para tener las notas de cálculo es adecuar el diseño al tipo de trabajo que se vaya a realizar encima. Y ahora una serie de fotos aparentes sin sentido, pero es simplemente para que veáis cómo a veces la complejidad de la delicadeza del trabajo te lleva a utilizar un soporte externo que a la vez es una zona de trabajo, y no, esto de los lados no solo es un soporte, sino que también es una zona de trabajo que nos encontramos en todas las rehabilitaciones de todo el patrimonio que hay en España, o como yo voy a necesitar soportar unas cargas que a veces están bastante indeterminadas. Uno de los más bonitos o de los montajes más curiosos tienen que ver con las demoliciones, con cómo hacer para soportar aquello que también podemos querer demoler o podemos querer conservar, y que la complejidad de este pequeño mundo justifica en muchos casos realizar un plan de montaje, aunque solo sea para saber dónde se van a realizar los trabajos y en qué lugar. Me permito un comentario para aquellos que seáis jefes de obra. Todos los que nos dedicamos de una forma u otra al mundo de los andamios podemos ser unos fantásticos aliados que de alguna manera eficazmente os facilita el poder tener todas las fases de trabajo en funcionamiento en entornos seguros, por complejo que esto pueda ser. Así que, sin más, cualquier cosa que queráis, a vuestra disposición. Si me mandáis un email, yo prepararé una carpeta con ese libro está muy orientado a técnicos de empresas de montaje de andamios, de grandes empresas de montaje de andamios que las hay, y también para coordinadores o cualquiera que tenga un estudio que el tema le pudiera interesar. Así que queda a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Perfecto, muy bien, José.
canalizaremos a través del correo del colegio, te mandaremos a través nuestra, le facilitaremos esa documentación a los inscritos en la jornada. ¿Te parece? Muchas gracias por tu presentación. La verdad que ha sido muy interesante el poder resolver el día a día, no solo la documentación técnica o la filosofía reglamentaria del propio Real Decreto, sino que después hay que montar a dar soluciones a cada una de las dificultades que nos vamos encontrando día a día. Yo no sé, déjame que diga una cosa, Manuel. Ha habido un momento, y no sé si tú pensarás lo mismo o algunos de los compañeros que están oyendo esto, ha habido un momento que, por raro que sea, parece que hemos desconectado el hecho de que nos piden una documentación, pero es por una razón. Hay una razón de fondo. O sea, y el mundo de los andamios que no tiene una gran... no tiene sex appeal, aparentemente, pero, por ejemplo, yo lo veo muy claro y es una buena vía para un profesional del colegio a día de hoy, y es la mayor necesidad que hay para estas estructuras temporales en los grandes eventos que se realizan. Se ha bailado mucho con la idea de si era parte del sector de la construcción el montar las infraestructuras para los grandes eventos. Ahora ya está muy claro. Está muy claro. Nosotros desde hace bastantes años ya en el máster de prevención de riesgos laborales trabajamos en un trabajo fin de máster en la que era eso. Primero analizar si el montaje de un gran espectáculo aquí en Granada se consideraba obra, si entraba dentro de la consideración del 1627 y después qué aplicación era qué reglamentación en la que tenía que cumplir el hecho de ese gran espectáculo, de ese escenario. Eso lo teníamos estudiado, lo tenemos bastante claro. Es una obra y el coordinador, en su caso, si existe, o la dirección facultativa, debe de saber lo que tiene entre manos. Y respecto a lo que tú comentabas del tema de la documentación, sí, había unos cuantos años en que hemos sido un poco laxos porque nos hemos ido al otro extremo. Parecía de que la seguridad, la prevención es nada más que papeles. Y la verdad es que hay que pedir la documentación que es justa y necesaria y la que con sentido, la normativa te dice que tienes que ostentar, que tienes que tener y que tú la tienes que reclamar. Y sobre todo la tienes que reclamar una documentación que para que tu labor, ya sea en el papel, agente que sea coordinador, sea dirección facultativa, para que tu labor que haga en la obra de verdad responda a los requerimientos que tanto de la normativa como la sociedad pide. Eso no tenemos ninguna duda. Muy bien, no queremos alargarnos mucho más. Creo que no. ¿Tenemos alguna pregunta, Charlo? Parece que no tenemos ninguna pregunta. Parece que todo lo hemos dejado muy claro, José. Fantástico. Pero bueno, no hay ningún problema. Si cuando maduremos un poco la información que hemos transmitido hay alguna duda, tenéis a vuestra disposición el foro de seguridad y salud del Colegio de Aparejadores y que, como antes he comentado, daremos traslado. Si es una pregunta muy concreta para José Puente, pues le daremos traslado a él. Si no, pues lo intentaremos contestar desde la misma Comisión de Seguridad y Salud del colegio. ¿Parece que no entra algo ahí o no? Sí, dice que todo ha quedado muy claro y muchas gracias. Vale. Gracias a vosotros por tener el interés de seguir formándose y de estar un poco al día con toda la normativa, en este caso, la normativa específica de los andamios tubulares. La verdad es que ha sido un placer. José, darte de nuevo las gracias, transmitir esa gracias a la empresa Layer España por la colaboración en la realización de esta jornada. Si no hay ninguna apreciación más, pues dejamos la conexión. Venga, muchas gracias y hasta la próxima, que seguro que será pronto. Gracias. Ahora...